Muy amados hermanos, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y en el de la Virgen María, nuestra Madre. Domingo 14 después de Pentecostés, en el cual, y siguiendo nuestra costumbre de adaptarnos a la forma llamada extraordinaria del rito romano de la Santa Misa, nos corresponde hoy como lectura evangélica un fragmento del Evangelio de San Mateo, concretamente en su capítulo 6, en el cual nuestro Señor nos explica y aborda el problema de las riquezas, en el sentido de su importancia y trascendencia en nuestra existencia cristiana. Comienza el texto diciéndonos que es imposible que pretendamos servir a dos señores, sobre todo cuando estos dos señores son contrarios e incluso incompatibles, y por lo tanto que es imposible tratar de servir a Dios y a las riquezas. Y a propósito de esto, comienza nuestro Maestro y Señor a explicarnos y a decirnos el por qué nos preocupamos tanto acerca de las necesidades materiales, acerca de los bienes materiales y acerca de las riquezas que continuamente nos rodean y nos solicitan. El mundo material, el mundo de las cosas creadas, el mundo de los bienes, el mundo de las riquezas. ¿Por qué os preocupáis tanto? Dice Jesús, ¿por qué habéis de comer? ¿Por qué habéis de beber? ¿Qué va a ser de vosotros el día de mañana? ¿Qué vais a vestir? Os preocupáis demasiado por esas cosas. Y fijaos, sin embargo, a las aves del cielo que no tienen graneros y no trabajan, ni siembran, ni recogen cosechas. Sin embargo, vuestro Padre Celestial les alimenta. Fijaos, por ejemplo, en los lirios del campo, que no trabajan, ni hilan, ni tienen máquinas tejedoras, y sin embargo, ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió de forma tan esplendorosa como ellos se visten. Pues si las aves del cielo y la hierba del campo son cosas tan fútiles que prácticamente significan tan poco, y sin embargo Dios las alimenta, las cuida y las viste, ¿cómo no va a tener cuidado y atención acerca de vosotros, que sois sus hijos? De manera que, ¿por qué tanto preocuparse? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nosotros el día de mañana? ¿Cómo vamos a salir adelante? Os preocupáis demasiado de todas esas cosas y os dejáis influir demasiado de las cosas materiales que os rodean, dando de lado, sin embargo, a las cosas espirituales y a lo que es verdaderamente importante. Por eso no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es cosa absolutamente incompatible e imposible de llevar a cabo. De ahí, y termina nuestro Señor su exhortación del texto evangélico de hoy: preocupaos de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Hemos de tener en cuenta, hermanos míos muy amados, que en realidad lo que Jesucristo llama las riquezas y lo que nosotros consideramos como el mundo, las cosas que nos rodean, esas cosas de las que antes hablábamos, de que nos solicitan continuamente, que tanto nos preocupan, nos llaman la atención y a veces absorben nuestro pensamiento y todas nuestras preocupaciones. Esas cosas, el mundo y las riquezas, en ese sentido son exactamente la misma cosa. Pero hemos de tener en cuenta que el mundo, las riquezas y las cosas materiales que nos rodean y nos solicitan, tomadas así, en el sentido de que nos absorben y nos preocupamos demasiado de ellas, hasta el punto de que nos olvidamos de lo verdaderamente importante y concretamente de Dios. En este sentido, el mundo y las riquezas son absolutamente incompatibles con Dios. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y por qué son incompatibles con Dios?
Porque las riquezas, y todos lo sabemos por experiencia, los bienes materiales, las cosas por las que tanto nos preocupamos, que nos rodean y que nos avasallan, absorben nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y en el sentido en que absorben nuestro corazón y nuestros pensamientos, nos hacen olvidarnos de lo principal y nos hacen olvidarnos completamente de Dios. Y Dios es nuestro último fin. Dios es nuestro creador. Hemos nacido para servir a Dios, para amar a Dios y considerarlo como lo que realmente es nuestro último fin. Hemos nacido para amar y para ser amados. Y no le demos vueltas porque la única fuente del verdadero amor es Dios. Y si nos olvidamos de lo importante, de lo trascendental y de lo único que nos va a conducir al fin último al cual estamos destinados, es Dios. Y es el amor de Dios. Y son los bienes espirituales y no las cosas puramente materiales. Si nos dejamos absorber por las cosas materiales y nos dedicamos a procurarlas y a buscarlas y a servirlas y a pensar en ellas constantemente y solamente en ellas, nos olvidamos de Dios. Es imposible tener el corazón lleno de Dios y tenerlo completamente absorbido por las cosas materiales. Es absolutamente imposible y todos lo sabemos por experiencia personal. Es imposible servir a Dios y a las riquezas. Un principio fundamental de la vida cristiana que sin embargo hace tantísimo tiempo que los cristianos lo hemos olvidado, si es que alguna vez lo hemos tenido en cuenta. Yo, por ejemplo, muchas veces me asombro cómo a lo largo de la historia de la Iglesia tantas órdenes religiosas importantes, lo mismo que antiguas que modernas, se han perdido su espíritu y han fracasado rotundamente, estrepitosamente, y han acabado en órdenes religiosas corrompidas, corruptas, precisamente por su dedicación a las riquezas. Y eso que inicialmente esa persecución y procuración de las riquezas seguramente que se hacía con buena intención, pensando que quizá con el acopio y posesión de riquezas pues estaba en posesión, en posesión y en mejor situación para difundir el bien y difundir el Evangelio. Cosa contraria a todas las consignas del Evangelio. ¿Recordáis, por ejemplo, cuando Jesús le mandaba a sus discípulos, cuando los enviaba a evangelizar y les decía: no llevéis bolsa, ni calzado, ni dinero, ni sandalias, no llevéis nada? Porque no quería Jesús que sus discípulos confiaran en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, porque siendo su misión exclusivamente sobrenatural, como sabemos muy bien, los medios han de estar de acuerdo con los fines. Y no se puede confiar en los medios materiales, naturales, para conseguir fines sobrenaturales. Y esto es lo que hemos olvidado con frecuencia, lo que han olvidado con frecuencia muchas órdenes religiosas y lo que ha sido consecuencia y causa de su ruina, antiguas y modernas. Pero así ha sido. Y digo que las riquezas, las cosas de este mundo, cuando nos dejamos absorber por ellas y dedicar por ellas y pensar que eso es lo importante o lo único importante, son incompatibles con aquello que en nuestra vida, en nuestra existencia y en nuestro corazón ha de ser lo esencial y fundamental. Este es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ¿cómo vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, si nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas están dedicadas a las riquezas y a los bienes y a las cosas de este mundo? Es incompatible. El corazón se llena de una cosa o se llena de otra. No puede estar llena de cosas contrarias e incompatibles. Por eso
No podéis servir a Dios y a las riquezas. De ahí, hermanos míos queridos, que el hecho de dedicarnos a las riquezas, de volvernos a las riquezas, de dejarnos absorber en nuestra mente y en nuestro corazón por las riquezas y por los bienes de este mundo, necesaria y consecuentemente significa volvernos de espaldas a Dios. Esto es así y no demos vueltas. Dedicarse y dejarse absorber por las riquezas y por los bienes de este mundo es abandonar a Dios y volverse de espaldas a Dios. Si, como hemos dicho antes, identificamos las riquezas con este mundo y con los bienes de este mundo, el cristiano nunca puede ser un aliado y un amigo de este mundo. Aunque suene duro y extraño, el cristiano no puede ser amigo de este mundo. Está en este mundo, ya de vivir en este mundo, ya de participar en la construcción de la ciudad terrena, ya de trabajar junto con sus hermanos para hacer mejor este mundo, pero no es de este mundo. No puede amar al mundo, es imposible. Y esta es la enseñanza de Jesucristo, y esto es lo que se deriva de todos los textos evangélicos y de la revelación, y no le demos vueltas. Recordemos las palabras de Santiago en su carta en el capítulo 4, cuando decía el apóstol: oh, palabras oídas tan preteridas, tan olvidadas, tan escondidas y tan camufladas. La predicación oficial jamás las tiene en cuenta, porque además el espíritu que se deriva de estas palabras es contraria a la catequesis oficial y a la pastoral oficial y a la enseñanza oficial de la Iglesia actual. Recordemos las palabras del apóstol Santiago en su carta en el capítulo 4. Son contundentes y claras, ya las hemos recordado en otras homilías. Adúlteros, dice el apóstol, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien se haga amigo de este mundo se hace enemigo de Dios. Esto es la revelación, esto es la enseñanza de Jesús, esto es la enseñanza de los apóstoles, esto es la enseñanza del Evangelio, esto es lo que se deriva de las exigencias de aquella senda que hemos de seguir, que según Jesucristo es dura, empinada, fatigosa y difícil. Esto nada tiene que ver con este cristianismo actual de buen vivir, de una ética cómoda, adaptada a los caprichos de cada uno, a las exigencias y a los caprichos del mundo, que nada tiene que ver con la ética evangélica y con las necesidades evangélicas. Y esta es nuestra desgracia, queridos hermanos. Nos hemos dejado las enseñanzas de Jesús, nos hemos dejado el amor de Jesús por las enseñanzas de los falsos maestros y de los falsos profetas, los cuales jamás nos han tenido ningún amor. Al contrario, lo único que han buscado y buscan es nuestra perdición. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con este mundo significa enemistad con Dios? Quien se haga amigo de este mundo se hace enemigo de Dios. Por otra parte, las enseñanzas y exhortaciones de Jesús a sus discípulos y por lo tanto a nosotros acerca de que nosotros no somos de este mundo y de que ciertamente estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, son constantes, son enseñanzas constantes. En la oración dirigida al Padre en la noche de la última cena decía Jesús: Padre, no te pido que los saques del mundo, porque ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Están en el mundo, no te pido que los saques del mundo, pero ellos no son del mundo,
como yo tampoco soy del mundo, y han de ser conscientes de que no son del mundo. De los muchos textos a ese respecto sobre Jesús a sus apóstoles, que viene a decir, que viene a ser lo mismo que a nosotros, yo he cogido uno nada más, pero muy importante. Decía Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, un texto también elegido entre las enseñanzas del sermón de la última cena. Decía Jesús: si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Si recorremos el texto evangélico de hoy, en el cual Jesucristo nos dice, pero bueno, tanta preocupación por las riquezas, por las cosas de este mundo y por las necesidades que vosotros suponéis que os acosan. ¿No veis las aves del cielo? ¿No veis la hierba del campo? ¿No veis cómo Dios tiene necesidad de esas criaturas? Vosotros que valéis mucho más que ellas. ¿Acaso Dios, que es vuestro Padre, no va a tener cuidado de vosotros y de lo que vosotros necesitáis? En definitiva, el texto de hoy es un alegato de Jesucristo hacia el excesivo cuidado, la excesiva dedicación, la excesiva preocupación por las cosas materiales, lo cual, como hemos dicho antes, viene en detrimento de aquello que realmente nos importa, que son las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas que nos conducen a Dios y que nos llevan al amor de Dios. Pero hay que tener en cuenta una cosa: la exhortación de hoy, contenida en el texto evangélico de hoy de Jesucristo, se refiere al excesivo cuidado y preocupación por las cosas materiales, por esas cosas que tanto nos importan, que nos solicitan y que tanto nos preocupan. Pero si tenemos en cuenta la situación actual, la nuestra, la situación del mundo actual, la situación del mundo, de la Iglesia actual y las preocupaciones actuales de nuestras almas, la situación real de este momento, ya no se trata de una excesiva preocupación por las cosas materiales, por las riquezas, en detrimento de las cosas espirituales. No, ya no se trata de eso. Ahora se trata de una absoluta y total dedicación y preocupación por las cosas materiales, por las cosas de este mundo, por este mundo, y un absoluto olvido y desprecio por las cosas de Dios y, en definitiva, por el mismo Dios. Ya no se trata de lo excesivo, sino de la totalidad. Ya no hay una excesiva preocupación por las cosas materiales en detrimento de las espirituales. No, hay un total olvido de las cosas espirituales y un total desprecio con respecto a Dios para emplearse en una absoluta y total dedicación a este mundo y a las cosas de este mundo. Esta es la verdad y esta es la situación actual. Claro, las consecuencias pues son inevitables, porque en el mundo de las realidades impera la lógica, hermanos míos muy queridos. Todo lo que los hombres hacemos con nuestras acciones y nuestras actividades llevan siempre consigo una lógica consecuencia, siempre. Por eso, la opción por las riquezas, la opción por el mundo y el abandono de Dios, pues ha llevado no ya a una opción por las riquezas puramente materiales, sino a un absoluto desprecio de Dios
ya una total, real y auténtica apostasía. En definitiva, y para decirlo con otras palabras, que los cristianos hemos dejado de ser cristianos. Y algo más, para convertirnos no ya en paganos, sino incluso en anticristianos. Dejamos las cosas materiales, las cosas espirituales por las cosas materiales, y en definitiva nos volvemos incluso en contra y enemigos de las cosas espirituales, y concretamente enemigos de Dios. Por eso nuestra iglesia actual y nuestra cristiandad actual, lo reconozca o no lo reconozca, lo diga o no lo diga, ha desembocado en una total y general apostasía. Esa es la realidad. Una total y absoluta apostasía. Y hay aquí una cosa muy importante acerca de la cual no se habla o de la que no queremos hablar. La apostasía actual que los cristianos estamos viviendo y llevando a cabo, la apostasía actual en la que ha incidido nuestra iglesia, es un castigo efectivo de Dios sobre nosotros. Muchas veces hablamos y pensamos, dada la situación, Dios va a ejercitar su justicia sobre nosotros y nos va a castigar. Pero eso no es verdad, porque Dios ya está ejercitando su justicia sobre nosotros y ya nos está castigando. Habrá castigo mayor que el hecho de que Dios nos haya permitido que reneguemos de Él y que hayamos caído en esta apostasía. Habrá castigo mayor para una iglesia que ha perdido la fe, que el hecho de que millones de católicos hayan dejado de ser católicos. Habrá castigo más grave. Habrá castigo más grave que el hecho de que millones de católicos que se han dejado engañar, pero que son culpables por haberse dejado engañar, no por eso van a ser eximidos del castigo, van absolutamente, infaliblemente e indefectiblemente camino del infierno, y eso todos los días, porque las puertas del infierno están abiertas y siguen recibiendo millares de católicos todos los días. Ese castigo de Dios que ya se está llevando a cabo sobre la iglesia actual y concretamente sobre nosotros que formamos parte de ella y que la formamos, es, como digo, actual y es una realidad. Por ejemplo, al haber dado de espaldas a Dios, al haber renegado de Dios, al haber despreciado a Dios y al habernos quedado sin Dios, dado el caso de que Dios y el amor se identifican, porque Dios es amor, Dios y el amor con mayúscula son la misma cosa, y todo verdadero amor deriva de Dios como su fuente. Pero al haber perdido a Dios, al habernos vuelto de espaldas a Dios, hemos perdido el sentido y la realidad del amor en nosotros. Y podemos imaginar desgracia mayor y castigo mayor que haya caído sobre nosotros que el haber perdido el sentido del amor. Si el hombre necesita el amor, la criatura humana necesita el amor más que el aire para respirar, más que el alimento para vivir y más que el suelo sobre el cual pisar y sobre el cual moverse. El amor es la vida de nuestra vida. Perdido el sentido del amor, lo hemos perdido todo. Hemos dejado de ser realmente seres humanos. Y no nos damos cuenta, y tampoco queremos pensar en ello, hasta qué punto eso supone para nosotros una terrible desgracia. Y eso significa para nosotros la mano de Dios llevando a cabo sobre nosotros el peor de los castigos, el sentido del amor. Lo peor de todo, lo más grave,
es que al haber perdido el sentido del amor, hemos perdido el sentido del pecado. Porque hemos perdido el sentido de lo que significa actuar contra el amor, obrar contra Dios. Y al perder el sentido del pecado, pues vivimos con toda normalidad. Dejamos transcurrir nuestra vida como si nada ocurriera, como si nada pasara, sin pensar en ello, sin preocuparnos por ello, sin darnos cuenta de que vivimos, no digo ya con la espada de Damocles en la cabeza, sino con el signo de la condenación en la frente, lo que podríamos llamar la predestinación negativa. Pongamos algunos ejemplos. Para empezar, el divorcio. ¿Por qué ha ocurrido el divorcio? ¿Por qué se ha consentido en la destrucción del matrimonio cristiano? ¿Por qué se ha llegado a pensar que el amor para siempre, sin condiciones, total y absoluto, entre un hombre y una mujer, bendecidos por el sacramento del matrimonio, eso ya no existe? ¿Por qué la misma Iglesia ha dado lugar y ha admitido el divorcio como cosa natural y normal? Porque la misma Iglesia ha dejado de creer en lo que significa el amor, un amor que es eterno, que no admite condiciones y por lo tanto ni plazos ni distingos. Si la misma Iglesia ha dejado de creer el amor, los fieles han dejado de creer el amor. Y entonces, claro, si viven en esa condición de pecado, familias destruidas, matrimonios separados, hijos sin padres, el matrimonio pues confundido y completamente desvalorizado, y todo eso en absoluta y perfecta normalidad. Ya lo hemos admitido en nuestra vida como la cosa más normal del mundo, como algo tan normal como respirar o como beber agua cuando tenemos sed. Que vivamos bajo esa condición de pecado y de destrucción, porque si una vez destruida la familia cristiana, se destruye la sociedad cristiana y tampoco la Iglesia puede subsistir sin la familia cristiana, que vivamos bajo esas condiciones como cosa normal. ¿Acaso no significa la mano de Dios y la justicia de Dios sobre un mundo que lo ha abandonado? Otro ejemplo, aún más grave. Bueno, insistiendo sobre el divorcio, fijaos como se suele decir, un dicho popular: en el castigo llevamos la penitencia. Hemos admitido el divorcio, lo hemos hecho natural en nuestras vidas, la misma Iglesia lo ha legalizado, lo ha hecho normal. Consecuencia, pues la disminución, y no ya la disminución, sino la desaparición de los matrimonios cristianos. Cada vez hay menos. La gente ya no se casa. ¿Para qué? Si se puede separar cuando quiera. Basta unir a la parroquia vecina. ¿Para qué? Si ya se considera que la unión de un hombre con una mujer en el matrimonio no es cosa para siempre. No significa un vínculo realmente un vínculo amoroso y por lo tanto irrompible. ¿Para qué? Han desaparecido los matrimonios, se ha llevado a cabo la destrucción de la familia cristiana, etcétera, etcétera. ¿Qué pretendía la Iglesia al legalizar el divorcio? ¿Facilitar la vida cristiana de los fieles? ¿Facilitar el acercamiento y el amor entre sí entre los fieles? ¿Era eso lo que pretendía? Consideremos, miremos y examinemos los resultados. ¿Qué ha pasado cuando la Iglesia, queriendo facilitar la piedad y la vida de los fieles, queriendo disminuir o evaporar el sentido del esfuerzo, el sentido del sacrificio,
¿Qué ha ocurrido cuando la Iglesia ha olvidado de enseñarle a los fieles una doctrina tan fundamental como es el significado y el valor de la muerte y de los sufrimientos de Jesucristo en la cruz, en la cual nos redimió? ¿Qué ha pasado cuando la Iglesia ha olvidado de enseñarle a los fieles la necesidad de que participen de ese sacrificio, de esos sufrimientos y de esa muerte de Jesucristo para hacer los suyos? Vida, muerte y sufrimientos de Jesucristo, lo mismo que la vida de Jesucristo, que también hemos de hacer la nuestra, sin la cual no podemos ni podemos pretender ser cristianos, ni vivir como cristianos, y ni siquiera vivir como hombres. El valor del sacrificio, el valor del esfuerzo y el significado de la misma muerte. Pero la Iglesia ha querido facilitar, a los fieles, pensando que había que hacer una religión más al alcance de la mano, más al acorde con las exigencias de este mundo, más de acuerdo y al gusto de las exigencias y enseñanzas de la filosofía moderna, del hedonismo moderno, el placer por el placer. Y por eso ha inventado una misa nueva, una misa en la que desaparece el sentido del sacrificio, una misa en la que desaparece el sentido del esfuerzo por parte de los fieles, una misa mucho más breve, cortita, para que los fieles no se tengan que sacrificar, hablada en lengua vernácula para que los fieles participen. Los fieles no participan de ninguna manera. La misa dejaba de tener el significado para los fieles que tuvo siempre. Resultado, ya nadie asiste a la Santa Misa y las iglesias han quedado vacías. Esta es la verdad y esta es la realidad. Por si fuera poco, aunque de esto tampoco se habla y nadie quiere señalarlo como un peligro inminente, la Iglesia y las iglesias están siendo invadidas por el islamismo. La Iglesia y las iglesias, cada día en la asistencia de gente, cada día en el espíritu y en la misma predicación, o sea, es más musulmana, más islamista y menos cristiana. Esta es la realidad, resultado de consecuencia de la nueva política, de la nueva evangelización, de la nueva política y la nueva pastoral llevada a cabo por la nueva Iglesia. Pero sigamos poniendo los ejemplos de las consecuencias que se derivan del hecho de abandonar a Dios y dedicarnos a la riqueza y a las cosas de este mundo. Cuando tal cosa sucede, llegamos a resultados imprevisibles e incluso absolutamente pecaminosos y criminales en todos los sentidos de la expresión. Pensemos, por ejemplo, en el hecho del aborto, generalizado, popularizado, legalizado, extendido y normalizado. Miles y miles de abortos todos los días, o sea, dicho con otras palabras, miles y miles de parricidios, o sea, de asesinatos, de madres que asesinan, hay que decirlo con las palabras exactas, con las palabras reales, porque hoy día se emplea mucho el disimulo y el eufemismo. Miles y miles de asesinatos que mujeres, que madres llevan a cabo con respecto a sus hijos. Hemos pensado una vez lo que significa que una madre asesine a su propio hijo. Y lo que es peor, no solamente que lo asesine, sino que lo considere una cosa normal. Y aún peor todavía, que lo considere como un derecho. Tiene derecho a asesinar a su hijo para que no la moleste, para que no le suponga una carga. Asesinato, parricidio. Y la mujer que tal cosa hace, aunque viva con normalidad y habiéndose olvidado de sus acciones o no queriendo pensar en ellas, vive en su frente con el estigma de la condenación eterna, la predestinación a la condenación eterna, y lo digo con todas las palabras. Y no se crea que luego va a justificarse yendo a cualquier confesionario donde haya cualquier confesor de la misericordia y cosas de esas así, y en dos palabras ya arreglado.
pecado perdonado. No, eso no es así. Un pecado de tal malicia, de tal intensidad, de tan tamaña gravedad, necesita un arrepentimiento proporcionado y un dolor de corazón proporcionado. Nuestro Señor Jesucristo, en el episodio de la mujer adúltera que acudió a ungirle los pies con ungüento, a propósito del fariseo que lo había invitado y que llegó a pensar mal de él, porque era una mujer de la vida, decía Jesucristo: ¿ves? A esta mujer se le ha perdonado mucho, pero porque ha amado mucho. Para que se perdone mucho hay que amar mucho. Y amar mucho por un pecado gravísimo como es el asesinato del propio hijo supone un dolor intenso, un arrepentimiento intenso y una penitencia intensa. Y si no, y cualquiera que piense que por una solución suya rápida del confesor de la misericordia o de quien sea, con una penitencia leve y a la calle y ya está perdonado por Dios, se equivoca. Esa solución no le sirve de nada. Y esa mujer está en pecado gravísimo. Y como he dicho antes, lleva sobre su frente, lo vea o no lo vea, pero lo lleva, el estigma de la condenación eterna. Asesinato a su hijo, al cual se lo encontrará en el infierno pidiéndole cuentas o donde sea. De alguna manera, alguien le pedirá cuentas en el infierno, alguien o alguienes, por haber asesinado a su propio hijo, eternamente. Y ese, sin embargo, se vive y transcurre la vida de los cristianos, de los que fueron cristianos, que ya no lo son, con toda normalidad. Consecuencia, haber abandonado a Dios, la cual a su vez es una consecuencia de haberse volcado hacia el mundo, olvidando las enseñanzas de Jesucristo de que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y de que la amistad con el mundo supone la enemistad con Dios. No hemos pensado quizá suficientemente en lo que significa el hecho histórico y realmente trascendental del momento en que el Papa Juan XXIII, en el momento de la apertura del Concilio Vaticano II, pronunció su famoso discurso en el cual dijo que la Iglesia se abría al mundo, que se había acabado en ese momento la enemistad de la Iglesia con el mundo. Se acabó la condenación de los errores, se acabó la persecución de las herejías y de las falsedades, y la Iglesia se abría al mundo y tendía su mano a la filosofía del mundo. Pero si la Iglesia no se puede abrir al mundo en el sentido de que la Iglesia no puede entablar amistad con el mundo, porque eso es contrario a todos los textos de la revelación y a todas las enseñanzas derivadas de Jesucristo y de sus apóstoles. Y un papa ni nadie puede predicar una doctrina que sea contraria a la establecida, a la predicada y a la promulgada por nuestro Señor Jesús. Consecuencia, la Iglesia se abrió al mundo y los resultados todos los estamos comprobando. ¿Para qué vamos a hablar de ellos? Por eso, desgraciadamente, llegado a esta situación y estos momentos, uno recuerda con nostalgia y con tristeza cómo se quedaban atrás aquellas consignas del apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses, cuando decía el apóstol, dirigiéndose a los cristianos: "Quae sursum querite", buscar las cosas de arriba.
sum sapite, saborear las cosas de arriba, no con superterra y no la de la tierra. Buscar las cosas de arriba, saborear las cosas de arriba y no la de la tierra. Esa consigna trascendental, fundamental del apóstol, ha quedado olvidada, preterida, escondida, camuflada. Ya nadie se acuerda de ella ni piensa en ella, y sin embargo sigue siendo una consigna fundamental para aquellos que pretendan ser cristianos. Los pocos que todavía pretenden ser cristianos. También queda muy atrás aquella frase, aquel versículo tan expresivo y al mismo tiempo tan consolador de la carta a los Hebreos, en capítulo 13, cuando se decía allí: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que hemos de tener en cuenta que vamos en busca de la ciudad futura, de la ciudad celestial. Esta no es nuestra ciudad permanente. No la vemos manente civitate. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura, la del cielo. Eso también queda atrás, olvidado, preterido y escondido. Por eso, ¿qué sentido puede tener el texto evangélico que corresponde al domingo de hoy? ¿Qué sentido actualizado, puesto en el momento presente, puede tener el texto del evangelio de hoy? ¿El sentido de que no pongamos excesivo cuidado en las riquezas? No. El único sentido actual, real, que tiene el texto evangélico es la comprobación del hecho de que no es que pongamos ya, los cristianos de hoy hayan puesto excesivo cuidado en la riqueza, sino que han puesto su único y su exclusivo cuidado en este mundo. Y no es que hayan dejado de lado a Dios, sino que no lo han olvidado y lo han despreciado. Ese es el sentido que únicamente puede tener el texto evangélico de hoy. Por eso, nuestro Señor acaba el texto diciendo: tened presente, tanto que pensáis y tanto que os preocupáis por el mundo y por sus riquezas, lo que habéis de hacer es buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Pero yo pregunto también, hermanos míos muy amados, estas palabras de nuestro Señor, ¿qué sentido pueden tener también en el momento presente? Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se lo darán por añadidura. Estas enseñanzas de Jesús, a lo largo de siglos y siglos, pues venían significando, como de hecho significa, que lo primero y más importante es la búsqueda del reino de Dios. Las demás cosas son secundarias y ya vienen solas, porque ya se encarga Dios de proveernos de ellas. Y es bueno buscarlas y procurarlas, pero siempre es tener en cuenta que lo principal es lo principal. Marta está demasiado ocupada cuando en realidad de verdad solamente una cosa es necesaria. Buscar primero el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas se darán por añadidura. Y así como digo, a lo largo de siglos, pues estas palabras significaron eso. La búsqueda del reino de Dios en primer lugar y sobre todo y concediéndole la importancia que tiene. Procurar las demás cosas como cosas secundarias, también necesarias, pero teniendo en cuenta que ya Dios las procuraría como añadidura cuando de hecho empezábamos buscando el reino de Dios. Pero ¿y ahora? ¿Qué sentido tienen ahora estas palabras? Porque ahora la búsqueda del reino de Dios y su justicia, con respecto a las demás cosas que vienen por añadidura, ahora la búsqueda del reino de Dios y su justicia ya no importa nada, ya no preocupa a nadie. Lo único que preocupa ya a todo el mundo, de los cristianos actuales, es esas demás cosas que vienen por añadidura, que son para los cristianos actuales las únicas importantes. El único sentido que puede tener este texto para los cristianos actuales es ese,
que el reino de Dios y su justicia ha dejado de tener importancia y ahora hay que dedicarse exclusivamente a esas cosas de las que habla Jesús, que vendrían por añadidura. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. La Iglesia sigue siendo la Iglesia, aunque hoy día haya quedado reducida a una minoría. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, según la promesa de nuestro Señor. Entonces, estas consignas, que como siempre, siendo nuestro Señor, siguen teniendo perenne actualidad, estas consignas hoy en día van dirigidas para la pequeña minoría, para lo que podríamos llamar también el pequeño resto de Israel, que es lo poco que ha quedado en la Iglesia. Ya hemos dicho antes que hoy día la Iglesia católica está vacía de católicos, porque ya no existen los católicos, pero sí existe una pequeña minoría, que es la que mantiene en pie la realidad de la Iglesia. Para esta pequeña minoría, que todavía sigue teniendo fe y confianza en Dios y amor a Jesucristo, para esta pequeña minoría sigue siendo verdad y siguen teniendo realidad las palabras y las consignas de Jesucristo. Por eso, nosotros los predicadores, los pocos que todavía quedamos, que somos muy pocos, cuando predicamos y cumplimos o tratamos de cumplir con el deber que Dios nos impone de difundir la palabra de Dios, somos conscientes de que hablamos para una pequeña minoría, porque a la inmensa mayoría de católicos, de los cuales hemos dicho antes que ya dejaron de ser católicos, no les importa nada la palabra de Dios. Pero para esa minoría sí le importa la palabra de Dios, porque siguen teniendo fe en Dios, siguen teniendo fe en la Iglesia, siguen teniendo confianza en Jesucristo y siguen teniendo amor a Jesús. Y esa minoría sí cree en la búsqueda de la justicia y del reino de Dios como cosa principal, pero siempre teniendo en cuenta que el reino de Dios vendrá en su día, lo cual no nos exime a los cristianos actuales de seguir en la búsqueda, de seguir en el trabajo, en el sufrimiento, en la faena de la búsqueda del reino de Dios y la procuración del reino de Dios, sabiendo, sin embargo, que vendrá en realidad cuando venga. Y en cuanto a la justicia, pues exactamente lo mismo. La justicia, la verdadera justicia, se impondrá, como decía San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3. Decía San Pedro, y al final habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva donde por fin imperará la justicia. Por fin, porque antes no va a imperar. Pero habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva donde al fin imperará la justicia. Lo cual, repito, no exime a los cristianos de ahora de seguir trabajando por el reino de Dios, de seguir buscando el reino de Dios y de seguir procurando la justicia con todas sus fuerzas y con toda su confianza en Dios, porque esa es nuestra labor como cristianos. Habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y teniendo en cuenta, hermanos míos muy queridos, algo también muy importante. Los tiempos de persecución, como son los de ahora, es porque realmente la persecución contra los cristianos se ha desatado terriblemente. Fijaos, por ejemplo, en nuestra patria, en España. Al fin, 2 o 3 obispos, aunque modestamente y tímidamente, se han atrevido a levantar su palabra contra alguna de esas leyes masónicas anticristianas del Estado actual, por las cuales se busca la perversión y la corrupción de la infancia, de la juventud, y concretamente de la infancia, de los niños. 2 o 3 obispos tímidamente han levantado su voz contra esa ley, contra esas leyes. Nada más que 2 o 3 obispos. Pero en fin, algo es algo. Ante el silencio que el episcopado venía manteniendo, ya es bueno que vayan habiendo obispos valientes, sabedores de que se exponen, como de hecho se están exponiendo y como de hecho están sufriendo una tremenda persecución.
y agobiados por el lobby gay, y agobiados por el estado masónico anticristiano que estamos padeciendo, agobiados por la prensa también masónica y anticristiana, y por todos los medios de comunicación, etc. Pero de hecho se está padeciendo una persecución tremenda contra los cristianos. Ya he dicho antes que los predicadores que aún quedamos somos muy pocos, y vosotros lo sabéis por experiencia. Pero el tiempo de persecución, la época de las persecuciones, es la época de los santos, es la época de la esperanza, es la época de vivir con más ilusión la fe, la confianza y el amor a Jesucristo. Es la época de recordar las palabras de Jesús. Cuando veáis que suceden todas estas cosas, cuando veáis que ocurren todas estas desgracias, levantad vuestros ojos y elevad vuestro ánimo, porque se acerca el tiempo de vuestra liberación. Yo recuerdo aquellas palabras de los Hechos de los Apóstoles, hablando de lo que sucedió con los apóstoles después de haber sido juzgados por el Sanedrín y haber sido condenados por el Sanedrín, cuando San Pedro pronunció aquellas famosas palabras que hoy día nadie las tiene en cuenta, cuando dijo: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y después de haber sido juzgados por el Sanedrín, salían llenos de felicidad porque habían sido condenados y habían sufrido por Cristo. Iban apóstoles gaudentes a conspectu concili coriandini habitisum pronomine Christi in contumeliam pati. Iban los apóstoles gozosos después de haber sido juzgados por el concilio, porque habían sido hallados dignos de padecer contumelia, persecución por el nombre de Cristo. Esa es la gloria del cristianismo y esa es la gloria de los cristianos. Esa fue la gloria de la época de los mártires, como esa es la época de ahora, porque la de ahora es una época de mártires más grave, más extensa y más intensa que la época de persecuciones de los primeros cristianos. Cuando la jerarquía no habla de tal persecución, cuando la jerarquía no habla de los sufrimientos de tantos cristianos, cuando la jerarquía parece que se empeña más bien en volcarse y en volcar sus cuidados, sus cariños, sus amistades hacia musulmanes, judíos, homosexuales, etcétera, etcétera. Porque esa es la situación en la que estamos viviendo. Este es el momento en que recordemos aquellas palabras que muchas veces hemos evocado en nuestras homilías, que son del apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, cuando decía el apóstol: ¿pero quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿La persecución? ¿La espada? ¿La muerte? ¿La vida? ¿Los enemigos? ¿El hambre? ¿La desnudez? Nada podrá separarnos ni podrá robarnos de nuestro corazón el amor de Jesucristo. Por eso, y si tenemos en cuenta, como de hecho lo tenemos en cuenta las palabras del apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 3, cuando decía: es que Jesucristo es vuestra vida, es vuestra vida. Hermanos míos amados, yo soy ya un viejecito, cansado, pero cuando pienso, cuando contemplo este ambiente, cuando contemplo este momento de confusión, este momento de traición, de apostasía, en medio de las almas que todavía quedan fieles a Jesucristo y a la fe de la Iglesia, cuando contemplo el momento en que vivimos, yo me siento animado por el amor a Jesucristo, porque Él es nuestra vida. La ilusión por Jesucristo, la ilusión por encontrarnos con Él en el cielo, la ilusión de que nuestros sufrimientos y nuestras penalidades no quedan en la nada, sino que tienen un valor inmenso, un valor de gloria, porque estamos sufriendo con Él, viviendo con Él, compartiendo su destino, su vida, su muerte y su gloria.
el amor a Jesucristo, la confianza en Jesucristo y el sentimiento íntimo y fuerte de que Él es mi vida, nuestra vida, es lo que nos da ánimos para seguir adelante. Y no solamente ánimos, sino fe, confianza, alegría, esperanza e ilusión. Porque, como decía Chesterton, es la alegría, y precisamente la alegría, el gran secreto del cristiano.